Hola, me es grato saludarles y mencionarles que ahora le toca al área de matemáticas hacer una presentación respecto del tema de conos y pirámides, que está inserto en la unidad 5 del plan de estudios actualizados de Matemáticas 2. De hecho, uno de los temas más importantes dentro de esta rama, la geometría, que a su vez tiene sus inicios desde hace muchos siglos y que es interesante poder ver cómo se pueden manejar las distintas figuras geométricas tanto en el plano como en la parte tridimensional, cómo se pueden generar sólidos a partir de estas figuras básicas planas. En principio trataré de ver algunos antecedentes para poder ubicar el tema particular que son figuras ya tridimensionales, que son las pirámides y los conos. De tal manera que con las figuras elementales podamos arribar a conceptos más generales dentro de las figuras tridimensionales. Empezamos. La geometría es una de las dos grandes ramas que le dieron origen precisamente a la matemática en la antigüedad. Una de las ramas fue la aritmética, que trata pues el estudio de los números y las cantidades, y la geometría, que se dedica al estudio de las formas y el espacio. La geometría en sí tiene dos vocablos, o se compone de dos vocablos griegos, que son geos, tierra, y metrón, medida, es la medida de la tierra. En principio, quienes dieron ese nombre fueron prácticamente los egipcios, porque ellos se dedicaban a medir las tierras para poder pedir los impuestos a cada uno de los tenedores de esa tierra, cuando invadían las aguas del Nilo, las orillas fértiles. De ahí nació la palabra geometría. Aunque en sí la fecha y el origen de la geometría se pierde en la recta del tiempo, no se sabe cuándo inició, pero lo que sí podemos estar seguros es que la naturaleza le proporcionó una serie de elementos a su alrededor al ser humano para poder darle esas nociones de geometría. Desde que el ser humano por primera vez lanzó una piedra al agua, se formaron círculos concéntricos, una onda, en donde se embelezó con la figura geométrica, la circunferencia. Cuando se dio cuenta de los astros, el sol, la luna llena, ahí estaba metida la circunferencia. Entonces, desde sus inicios, la naturaleza ha brindado, le ha ofrecido al ser humano formas geométricas en su vida. Por ejemplo, existen muchos ejemplos alrededor de formas geométricas en el mundo físico que le rodea al ser humano. De ahí que se tenga que interesar el ser humano en estudiarlas. Por ejemplo, se observa en la siguiente figura precisamente un panal de miel en donde se ve prácticamente los hexágonos que forman las abejas para poder almacenar la sustancia azucarada que nos da felicidad al probarla. Parece ser que el hexágono es una de las figuras geométricas más sólidas que le permiten incluso darle una cierta estructura a su panal y una cierta resistencia. De manera natural, ellas tienen esa noción y por eso de esta forma fabrican su propio hábitat. Debido a que precisamente estamos rodeados de varios objetos geométricos de la naturaleza, de ahí que es inmediato la importancia que tenemos para estudiarlo durante muchos siglos. El ser humano se ha interesado en estudiarlos. Obsérvese la siguiente imagen, precisamente una estrella de mar en donde se forma
una de las figuras geométricas elementales, que es el pentágono regular. También hay estrellas de mar con 6 picos de la estrella formando un hexágono. Aquí se presenta una de 5 picos, ¿verdad? 5 brazos, y precisamente formando el pentágono regular, que aquí podemos observar. Fue insertado dentro de esa imagen que es una fotografía de la estrella de mar. En la naturaleza también existen una serie de figuras geométricas, como este es el corte de una planta circular en donde aparece una infinidad de figuras geométricas, y en general esto parece un círculo, aunque hay muchas otras figuras hacia su interior formando una especie de caleidoscopio geométrico. Existen también en la naturaleza formas no caprichosas, pero sí muy especiales, como es el caso de los cristales que se formaron a la hora de enfriarse algunos de los elementos químicos dentro de la naturaleza en la Tierra. Precisamente aquí se ve las formas cúbicas de un cristal formados precisamente al interior de la Tierra. En el caso, por ejemplo, de un corte transversal que se hizo a la turmalina de Madagascar, representa una joya de la naturaleza en la cual se pueden observar de manera natural triángulos equiláteros concéntricos uno al otro. Aquí en esta línea roja muy tenue se está observando, se está marcando las formas de triángulos equiláteros en esta piedra preciosa, que es la turmalina de Madagascar. Vamos a ver ahora precisamente una de las figuras elementales de la geometría, que se forma con 3 rectas, precisamente llamada el triángulo. Es una de las figuras que el ser humano empezó a analizar y estudiar, y en ella se observan 2 elementos esenciales, en este caso la altura y la base. Aquí en esta figura podemos observar la base, estamos considerando esta parte, y la altura, que es la perpendicular que viene del vértice opuesto al lado que estamos considerando como base. De ahí que su área es muy conocida, también es elemental, está formada por el producto de la base por la altura dividida entre 2. Debido a que, si nosotros lo analizamos, esta primera mitad del triángulo, si la pudiéramos recortar y voltearla, girarla y ponerla en esta otra parte, formaríamos un rectángulo. Como el rectángulo, su área es base por altura, pues la verdad es que el área aquí formaría la mitad de ese rectángulo. Si nosotros vemos ahora un cuadrado, que es otra figura elemental, formado precisamente a través de sus diagonales con 4 triángulos isósceles, donde cada uno de esos triángulos, como este que estoy señalando, en donde aparece también su base y su altura, pues está repetido este triángulo 4 veces. Aquí estaría el segundo, el tercero y el cuarto. De tal manera que si yo quiero calcular el área de este cuadrado, lo puedo hacer multiplicando 4 veces el área de este triángulo. Pero como ya vimos, el área de este triángulo, ¿verdad?, es base por altura sobre 2, así que el área del cuadrado será igual a 4 veces el área de este triángulo, ya que se repite ese número de veces. Si ahora podemos asociar el producto de 4 veces la base, tendríamos esta sustitución, esta nueva fórmula del área, pero observamos que 4 veces la base formaría el perímetro del cuadrado, de tal forma que ahora el área la podemos expresar en términos de ese perímetro. Entonces el área va a ser igual al perímetro del cuadrado por el apotema, que en este caso va a ser
la altura de cada uno de esos triángulos sobre 2. P es el perímetro y H, que la hemos sustituido por A, es la apotema. Ahora queremos ver el área de un pentágono regular. Si también trazamos a partir del centro de este pentágono rectas para formar triángulos isósceles, dos lados iguales y uno desigual, en donde cada uno de ellos podemos calcular nuevamente su área, la sabemos, que es base por altura, pero como este triángulo se repite 5 veces, pues podríamos entonces ahora tener que el área del pentágono es 5 veces el área de cada uno de estos triángulos. Nuevamente, si asociamos este producto de 5 por la base, tenemos aquí que es 5 veces B, ¿verdad? Es precisamente el perímetro del pentágono, de tal forma que nuevamente se repite que el área de este polígono regular, de este pentágono regular, es perímetro por apotema sobre 2, donde el perímetro es 5 veces la base. Si ahora pasamos a un hexágono regular, ¿verdad? Ahora 6 lados iguales, y hacemos la misma representación, que a partir del centro triangulamos hacia los vértices del hexágono, nuevamente aparece el triángulo que ahora se repite 6 veces, otra vez, base por altura es su área sobre 2, perdón, que multiplicada ahora por 6 veces y nuevamente factorizando 6 veces la base, aparece el perímetro, y ya ahora podemos generalizar. Precisamente n vale 6, es el número de lados del polígono, y ahora podríamos tener una fórmula general para cualquier polígono regular, en donde n no importa cuántos lados sean. Ya sabemos que va a aparecer tantos triángulos inscritos, formados a través del centro hacia los vértices, como el número de lados tenga el polígono regular. Factorizando nuevamente por la base, tenemos que es perímetro por apotema sobre 2, donde n es el número de lados del polígono y a la apotema. Podríamos observar aquí la figura en donde lo que hemos hecho es un proceso de inducción, en donde hemos pasado desde una figura elemental de un triángulo a un cuadrado a un pentágono, y hemos aumentado el número de lados. Aquí se ve en esta figura cómo puede aumentar el proceso para llegar a la conclusión de que cualquier área, para calcular el área de cualquier polígono regular, es perímetro por apotema sobre 2, pero este resultado nos puede llevar a analizar el área del círculo. ¿Por qué? Porque el círculo lo podemos pensar como un polígono con una enormidad de lados, es decir, un polígono con n lados donde n se aproxima o tiende a infinito. Esta palabra, se aproxima o tiende a infinito, conlleva un concepto profundo que da lugar a otra de las ramas de la matemática, como es el cálculo diferencial e integral, y que tú vas a estudiar posteriormente. En este caso, el círculo, pensado así como un polígono donde tiene una cantidad enorme de lados, podríamos considerar su área de la misma manera como la de cualquier polígono, en donde es perímetro por apotema sobre 2. Lo que pasa es que aquí en el círculo su perímetro está calculado desde hace muchos siglos como pi por diámetro, de tal manera que su área es perímetro por apotema sobre 2, sería pi por diámetro por radio sobre 2, y eliminando, dado que el diámetro es 2 veces el radio, eliminando el 2 que está multiplicando con el 2 que está dividiendo y multiplicando las dos R's que aparecen aquí, nos da precisamente la parte final del área de un círculo, que es pi por radio al cuadrado. Ahora vamos a pensar en el volumen de un prisma.
el volumen de un prisma, es decir, generado este prisma por un polígono que se ha subido hacia arriba, generando en 3 dimensiones un sólido, llamado precisamente un prisma. Si el polígono que está abajo, como en la figura se presenta, es un hexágono, pues en este caso será un prisma hexagonal. Pero recuerden ustedes que el polígono puede ser cualquier otro, 4, 5, 6, 7 lados, n lados. En particular, inclusive, si este polígono fuera un círculo, se generaba entonces un prisma llamado cilindro. El volumen de cualquier prisma se calcula directamente y se sabe que es el producto del área de la base por la altura. En este caso, el área de la base lo vamos a sustituir por el símbolo S, y en este caso es el área de la base, que es el área de un polígono hexagonal. Ya sabemos que su fórmula es perímetro por apotema sobre 2. Si ahora queremos determinar el volumen de un cilindro, dado que ya conocemos o ya encontramos el área del polígono que lo genera, moviéndolo hacia arriba, que en este caso es el círculo, pues de todas maneras tenemos que el volumen de este prisma particular o muy singular es el área de la base por la altura. En este caso el área de la base es pi por radio al cuadrado, como ya lo habíamos obtenido anteriormente. También aquí aparece el concepto del proceso al límite. Bien. De hecho, desde el antiguo Egipto se había considerado el estudio de varias formas geométricas. En particular, ellos utilizaron la geometría para crear obras monumentales, como es el caso de la pirámide de Keops, además de otras construcciones. En particular, nosotros pensamos que la pirámide de Keops puede ser un motivo para poder estudiar un poco el concepto de estos prismas y estas pirámides. La pirámide de Keops tiene ciertas características que se han estudiado y se han medido durante muchos siglos, cada vez con mayor precisión. Sabemos que de la pirámide de Keops, que es de base cuadrada, que tiene 4 triángulos isósceles en sus caras laterales, y que cada lado de la base mide 230 metros. También la altura de la pirámide inclusive fue calculada como 7 siglos antes de Cristo por Tales de Mileto, y que ahora ya se conoce con mayor precisión de lo que hizo este señor matemático. Mide 146 metros de altura. Su altura y la apotema de la base forman un ángulo recto, como se verá en la siguiente diapositiva. Su altura y la apotema de la base son los 2 catetos de un triángulo rectángulo, cuya hipotenusa se la denomina su apotema lateral. Precisamente, si nosotros vemos en perspectiva la base de esta pirámide, pues está formada por un cuadrado donde conocemos el apotema, que es la mitad de ese lado de la base cuadrada, y que, bueno, pues es igual a la mitad del lado, por lo que en este problema podemos hacer el cálculo. De 230 metros, su mitad es 115. Bien, ahora, si nosotros consideramos el triángulo que se forma con una de las caras laterales, la altura y la apotema de la base, se observa un triángulo rectángulo, el cual conocemos la altura, que es la altura de la pirámide, 146 metros. Conocemos el apotema de la base, que en este caso es otro cateto de este triángulo rectángulo y que mide 115 metros. Entonces, aplicando el teorema de Pitágoras, el cual nos dice que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de los catetos,
y aquí estamos simbolizando con la interrogación esa hipotenusa, pues aplicando este teorema obtenemos este cálculo, que son 185.85 metros. Con este dato ya podríamos hacer algunos cálculos, como son los siguientes. ¿Cómo poder calcular las superficies de la pirámide? Es decir, el área lateral de la pirámide de Keops, pues será sumar el área de los 4 triángulos isósceles laterales. Pero en este caso, como se forma otro polígono, 4 lados, ¿verdad? 4 figuras triangulares, es perímetro por el apotema de la cara lateral sobre 2. Sustituyendo datos, obtenemos que esa área lateral es de 85.491 metros cuadrados. Si ahora a esta área lateral le anexamos el área de la base de la pirámide, obtenemos el área total. Esa área total se puede calcular factorizando el perímetro que aparece tanto en el área lateral como el área de la base. Y aparecen los dos apotemas, el apotema del triángulo lateral como el apotema de la base. Sustituyendo datos, obtenemos que el área total es de 138.391 metros cuadrados. El volumen de la pirámide de Keops es un poquito más complicado de calcular. Aparecen otros elementos que no habían aparecido hasta ahora, como es el caso de qué parte o qué volumen del prisma representa del volumen de la pirámide inscrita dentro de este prisma. Bien, para ello lo que nosotros necesitamos es poder analizar la siguiente pirámide preestablecida. Construimos una pirámide que tenga una determinada altura h y una determinada área de la base. En este caso, aquí se notan, esta es la altura de la pirámide preestablecida y su área es un área de un triángulo. Aquí está. Bien, si nosotros queremos construir a partir de esta pirámide un prisma con lados laterales de tal manera que podamos construir por medio de rectas paralelas a algunos de los lados de esta pirámide, como es lo que se muestra en la siguiente figura. Aquí está reproducida nuevamente la pirámide triangular y ahora se trazan rectas paralelas a algunos de esos lados, de tal manera que se forma un prisma de base triangular y de altura h. Si ustedes observan, precisamente el área de la base de este prisma triangular es la misma área de la base de la pirámide original y la altura también es la misma. Pero queremos saber el volumen de esta pirámide, qué parte es del volumen del prisma. Ese es nuestro objetivo. Al considerar dicho prisma, observamos que está construida por 3 pirámides de igual volumen. Esto lo vamos a considerar primero analizando el principio de Cavalieri. Bonaventura Cavalieri fue un gran matemático que hizo una contribución famosa que da lugar a su principio, el principio de Cavalieri. Voy a tratar de esbozar a grandes rasgos lo que significaría este principio. Para ello, voy a considerar primero un triángulo cualquiera. Voy a dibujar en donde tiene una determinada área y sus otros elementos son la base, la altura y sus otros 2 lados. Le voy a llamar C y D. Ahí está. ¿Cuáles son los elementos que podemos calcular de él? Bueno, su perímetro. Perímetro sería la suma de todos sus lados, que en este caso es B más C más D. B más C más D. Y su área
el área de este triángulo sería base por altura sobre 2. Si ahora yo les pidiera a ustedes, alumnos, que tomaran un triángulo con las siguientes características, es decir, tomar esta misma base, la mismita base B, pero ahora les pidiera yo que aumentaran los otros dos lados, o sea, aumenten los otros dos lados. ¿Qué podrían decir del perímetro y qué podrían decir del área de este nuevo triángulo? Bueno, al aumentar estos lados, ¿qué esperarían del perímetro? Si el perímetro es la suma de los lados, pues que sería mayor evidentemente que el perímetro del triángulo original. Pero, ¿qué podrían decir del área? ¿Ustedes creen que también aumentaría? Bueno, pues si no lo pensamos mucho, podríamos decir que también aumenta, pero eso no es verdad. Es cierto que el perímetro aumenta al aumentar el tamaño de los otros dos lados, pero el área podría no aumentar, es más, podría incluso hasta disminuir. ¿Por qué? Porque si yo aumento estos dos lados de esta manera, efectivamente lo que yo voy a tener es un triángulo, ¿verdad?, que tiene esta base y la altura, por supuesto, le voy a poner a prima, sería mucho mayor que la altura del triángulo anterior, de tal manera que efectivamente su área, esta área, va a ser mayor que el área del triángulo original. Pero otra cosa que podría pasar es que aumentáramos estos dos lados, pero sin aumentar el área del triángulo original. ¿Cómo? Pues muy fácil. Si yo aumento estos dos lados de tal manera como este caso, si se fijan, estos dos lados son mayores que estos dos que dibujé aquí. Sin embargo, esta área que estoy marcando en azul, es exactamente igual que el área del triángulo original. ¿Por qué? Porque nuevamente el área de este triángulo sería base por altura, y si se fijan, la altura sigue siendo la misma altura del triángulo original. Por lo tanto, esta área es exactamente igual al área del triángulo anterior, aun cuando yo aumenté estos otros dos lados. Pero aún peor, fíjense, si yo aumentara la longitud de estos dos lados, pero los hiciera llegar a una altura, le voy a llamar AB', que sea mucho menor que las dos anteriores, ¿cómo va a ser el área de este triángulo? Fíjense, a pesar de que estos dos lados los he prolongado, son más largos que estos otros dos, sin embargo el área de este nuevo triángulo es mucho menor que el área del triángulo original. Bueno, pues Cavalieri lo que dice es que no importa, ¿verdad?, cómo sean formados estos triángulos con láminas, o en este caso segmentos transversales. Por ejemplo, este segmento mide lo mismo que este de altura A. Este segmento mide lo mismo que este de altura A. Esto significa que estos dos triángulos, este triángulo que voy a señalar aquí y el triángulo original, aunque tienen distinta forma, tienen la misma base y tienen la misma altura, por lo tanto tienen la misma área. Entonces yo puedo tener muchos triángulos de diferente forma, pero que tengan misma base y misma altura, y sus áreas son iguales. Lo mismo va a suceder si ahora, en vez de considerar un triángulo, ahora considero un cono, o incluso una pirámide. No tiene que ser un cono en especial, pero en particular, si yo tengo un cono donde todo el mundo sabe que el cono es una parte de un cilindro, si lo sabemos, ¿verdad?, que tiene la misma base y misma altura, ¿verdad? Este es el área de la base, y esta sería su altura h. Entonces, el volumen de este prisma, ¿verdad?, es igual a área de la base por la altura. El volumen de
de esta pirámide, que en realidad es un cono, el volumen de esta pirámide sería el área de la base por la altura sobre 3, porque es la tercera parte. Pero aún, si yo considero otro cono que tenga la misma área de la base y la misma altura, aunque este cono esté dibujado en otro sentido y tenga estos lados más largos o estas aristas más largos que este, de todas maneras tienen el mismo volumen. O sea, el volumen de este va a ser igualito al volumen de este de acá. Eso es lo que dice el principio de Cavalieri. Por lo tanto, yo puedo tener incluso distintas pirámides, pero que tengan la misma área de su base y la misma altura y tendrán el mismo volumen. Eso es lo que dijo Bonaventura Cavalieri. Ahora vamos a analizar el volumen y superficie de una pirámide regular de base cuadrada. Tenemos todos los elementos para hacerlo, ya que podemos señalar que el principio de Cavalieri, explicado anteriormente, el cual nos dice que si en dos cuerpos de igual altura las áreas de las secciones producidas por planos paralelos a la base son iguales, los cuerpos tienen el mismo volumen. En particular, nuestro problema es de tener dos o más pirámides que tienen superficies o secciones transversales de áreas y que producen a una misma altura dos pirámides de igual volumen. Es decir, dos pirámides con alturas iguales y bases de igual área tienen el mismo volumen. Por lo tanto, podemos concluir que el volumen de una pirámide es igual a la tercera parte del volumen del prisma que lo contiene, es decir, de aquel prisma que tiene la misma área de la pirámide y la misma altura de la misma, valga la redundancia en este caso. Así, el volumen de la pirámide de Keops es, con los datos que ya tenemos, ¿verdad?, la tercera parte del volumen de un prisma que contuviera esa pirámide de Keops con esa base y con esa misma altura, que en este caso nos da 2.574.466.6 metros cúbicos. Podríamos terminar la presentación considerando el cono precisamente como una pirámide, la cual tiene una base que es un polígono con un número infinito de lados. Y precisamente esta pirámide pertenece a un prisma, que su prisma al que pertenece es realmente un cilindro de igual base y de igual altura. Y también para este cono es válido que el volumen de este cono es la tercera parte del volumen del cilindro que lo contiene. Es decir, que el volumen de este cono es el área de la base por la altura dividido entre 3, donde ese es el área de la base circular, de tal manera que podríamos sustituir aquí y decir que el volumen es pi por radio al cuadrado por la altura sobre 3, que sería el resultado final. Con esto damos conclusión a nuestra presentación de pirámides y conos. Haciendo un resumen de esta presentación, decimos que lo fundamental fue aplicar el principio de Cavalieri para poder obtener finalmente que el volumen de una pirámide viene siendo la tercera parte del volumen del prisma que lo contiene, con la misma área de la base y la misma altura. Esta es la conclusión final.